Con Cristian Zamorano, nuestro doctor en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Viernes, así que estamos bien, es viernes por fin. Sí, súper, sí, buen día. Eso nos agrada. Oye, Cristian, nosotros Sí. lo dijimos una vez, nos vamos a dar el tiempo de conversar de estos candidatos que van como paralelo a la carrera presidencial. No son tan nombrados, ¿cierto?, en la televisión, quizás no son tan reconocidos, o no se les da el espacio para que muestren su programa de gobierno. Sí, pero igual, mediáticamente hablando, igual estaban presentes lo que concierne dos de los candidatos que últimamente surgieron, que es el llamado Dr. Files, Claro. de apellido Contreras, y también el personaje que se hizo famoso a través de Felice Forrado, Claro. Lorenzini, que se llama. En cuanto a la lista del pueblo, ahí también quizás no hay una figura que se haya destacado de manera particular, pero en cuanto, si bien como tú dices, son un poco periférico a las candidaturas más omnipresentes que representan los partidos clásicos. Exacto. O a los independientes relacionados con los partidos clásicos, en este caso igual tiene una presencia mediática que les ha permitido hoy en día pretender a participar en una carrera presidencial. Así es. Partamos por uno de ellos, el que nombraste al principio, Cristian, Dr. File, más conocido como... bueno, ese nombre es el que se conoce, ¿cierto? Pero su nombre real es Cristian Contreras. Es un escritor y doctor en filosofía y se dio a conocer por participación en algunos programas de televisión, justamente en el canal La Red. Fue que participó mucho tiempo hablando de distintos temas, en muchas conspiraciones de repente. Bueno, era su sección. Quiere ser candidato a la presidencia, creó su partido que se llama Centro Unido, está buscando firmas para ser ahora el candidato presidencial, que son más de 30.000 firmas. Él va por un sector, Cristian, un poco como en contra de todo el sistema, ha estado en contra de la pandemia, incluso se le ha visto muchas veces no usar la mascarilla en la calle, ¿cierto? Mucha gente lo ha funado a través de las redes sociales por lo mismo. ¿Tiene el suficiente apoyo en nuestro país una candidatura así que va en contra de lo que estamos viviendo? Mira, supuestamente él es académico, él Sí. sacó un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Para serte sincero, él sacó un doctorado en filosofía, pero yo desde que lo he seguido un poco, cuando me he encontrado con él en los programas, nunca lo vi hablar tanto de filosofía. Encuentro que siempre estuvo conectado con el mundo esotérico. Uh-huh. Ahí tienes la imagen de un último video que hizo con también una escritora española, en el cual indicaba que en realidad no llaman la pandemia como pandemia, la llaman plandemia, y que en realidad, como tú bien indicaste en la pregunta, sería un complot pensado y aplicado a través de los partidos políticos, y que tendría como finalidad establecer un nuevo orden mundial. Claro, el control. Más allá de los países, más allá de las naciones, con un control de instituciones, y las Naciones Unidas serían parte de ese complot, la OMC, la Organización Mundial de la Salud y todo eso. Ya. Sí. Yo creo que como la semana, fue esta semana que nos referimos a Francia sobre las protestas antivacunas, ¿te acuerdas? Sí. Y que te indiqué que hay otro grupo que un poquito más amplio, que no es que sean antivacunas, que son antipas sanitario, que es una medida que se trata de implementar en Francia para poder tener vida social, vas a tener que tener tu pas sanitario. Bueno, él dice que no es antivacuna, pero sí es anti-mascarilla. Claro. Y también cuando lo entrevistaron dijo, yo no soy antivacuna, pero no se vacunó. Me extraña eso porque ahí hay una cierta ambigüedad. Lo que yo creo es que representa un segmento hoy en día presente en nuestra sociedad, también chilena, que no cree en esto del COVID al 100%, que no creo que es algo fortuito, y que tampoco cree en las medidas que toma el gobierno. Claro. Y que piensa que todo esto tiene una cierta orientación. Este tipo de discurso en contra de la vacuna, o en contra del pas sanitario, o en contra de la mascarilla, está muy presente en las redes sociales. Uh-huh. Y yo creo que tú también, en tu círculo de amigos, hay gente que piensa aquello. Claro. Tú no puedes decir que esa gente no existe. Hay un segmento que es eso. Bueno, hoy en día tiene un representante para llegar a la moneda, por un lado. Y por el otro lado, hay todo un mundo también muy presente en las redes que habla de ese nuevo orden mundial, de las Naciones Unidas, y que también está muy conectado con el esoterismo, de que uno empezó un poquito con esa famosa fórmula Namaste, y después hay que descubrir su yo interior, que brilla, y la luz y todo eso. Yo creo que eso también está muy presente en muchos círculos en las redes sociales, y yo creo que también se conecta un poco con este movimiento
acá tú tienes muchas vertientes, la gente que quiere emancipar, el ser humano debe emanciparse de una cierta manera, Sí. ir en contra del sistema que se quiere imponer, y por otro lado también tanto esa gente que habla de un nuevo orden mundial y que hay que, como nacionalista o patriota, ofuscarse contra ello y oponerse. Yo creo que acá tienes una voz que se asimila un poco a esa corriente que no está claramente definida desde el punto de vista ideológico. Claro, justamente él dice que su gobierno sería el gobierno de la conciencia, y que es lo que buscaría como base de su gobierno es buscar la verdad, la justicia, el equilibrio y la fortaleza, lo contrario al maquiavelismo político que impera actualmente, en palabras de él mismo en alguna entrevista en algún momento. Sí, mira, yo acá, no sé si me permite, Matías, yo no voy a ser muy objetivo y yo tomaré partido. Adelante. Acá, no quisiera complicarlo. Sí, mira, yo no creo mucho eso de la explicación de la historia de la humanidad a base de complot y de grupúsculo elitista que dirigieron el mundo entero. Yo personalmente, y es una postura, yo no soy de esa escuela. Yo creo que la historia se hace en base a movimientos, a dinámicas sociales. No descarto que hay élites manejando en diferentes países o de un punto de vista también internacional que tiene una influencia, pero yo creo que la historia responde a corrientes sociales, populares de masa. Claro. Tengo tendencia a creer aquello. Yo creo que la explicación del mundo a través de complot y de manipulación de alguno de un grupo restringido, yo creo que está muy en boga y se ha visto también en el caso de nuestro país anteriormente al COVID, cuando se quiso explicar el estallido social. Sí. No olviden que muchos decían en las redes sociales que es el Foro de Sao Paulo, que es una revolución bolivariana internacional, que el Partido Comunista conectado con Cuba también estaba metido. Yo simplemente constato años después, pues que ya pasaron desde el estallido, ¿cuánto pasaron? Van a ser 2 años, Sí. que de complot yo no veo nada, porque yo no veo finalmente ninguna extrema izquierda como tal va a llegar al poder en esta presidencial que viene. Y por el otro lado, yo me parece más plausible pensar que el estallido social se realizó en base a una fractura social que conocía el país y a un nivel de desigualdad, a una falta de consideración de una juventud, de la falta de representación de una voz en la política institucional. Yo creo que hay muchas razones que pueden explicarnos el estallido social antes de decir que esto es un complot internacional. Uh-huh. Me pasa un poco lo mismo con el COVID, porque si yo veo, antes de hablar de un complot que involucraría a las grandes empresas farmacéuticas, todo eso, de un punto de vista geopolítico, sabiendo de dónde nació el virus, yo empezaría un análisis racionalmente desde ahí, desde ese enfoque más geopolítico, otra parte, si quiero ver un complot. Y por otro lado, si quiero tomar un poquito más el espectro un poco más amplio, en un mundo donde la contaminación está a una altura, donde esta semana se supo que quizás ya no hay marcha atrás para recuperar la tierra como era, en un mundo donde la sobrepopulación en algunos lugares también está muy grande, en un mundo donde hace mucho tiempo donde se ve venir un virus, una bacteria que podía ser mundial desde la gripe aviar hace algunos años atrás, que esto suceda hoy en día tampoco es una sorpresa. Uh-huh. Y no creo que simplemente lo que te quiero indicar acá es que yo creo que hay una enfermedad, pero una tendencia a explicar todo a través de lo complot, que para mí es un camino fácil, para no decir una visión infantil de una realidad. Pero es una opinión personal. Yo creo que es mucho más complejo y no es tan así tajante ni tan maniqueano como él dice. Yo creo que más acá es maniqueano, están los buenos, están los malos, y los malos son pocos y están dirigiendo a todos los buenos. Yo no creo que sea tan así, pero como lo reitero, Matías, es una opinión absolutamente personal y pienso que es una visión infantilista y de la historia y de la política. Claro, bueno, y además con la gente que él se debe reunir, con la gente que se debe juntar, o con la gente que está pensando el día de mañana realizar un gobierno, debe ser del mismo pensamiento. No me imagino que sea una persona que no piense lo que él piensa. Todos deben creer lo mismo. Todos deben creer que esto es un complot, todos deben creer que esto va mucho más allá. O sea, me imagino los ministros del día de mañana. Sí, pues el ministro de Salud, para empezar, ¿qué va a hacer? Claro. Porque mira, y bueno, también hay un asunto de que la televisión la pinta del personaje, porque si tú miras, hay muchas mujeres que están en sus diferentes apariciones y eventos. Sí. Yo creo que si tú no es caer en un cierto en el hombre objeto como la mujer objeto al revés, pero claro, yo creo que es un factor el tipo que esté en la tele,
que tenga una cierta pinta y todo esto, pero yo creo que hay que analizar el discurso y lo que representa. Sí. Y yo lo digo de manera muy responsable. Para mí todo el discurso esotérico, a pesar que algunas personas no se den cuenta, tiene más que ver ese tipo de explicación con la extrema derecha que con la extrema izquierda. Claro. Por un asunto simple, la extrema izquierda siempre nace de la escuela marxista. Claro. Y la escuela marxista siempre explica la historia a través de la lucha de clase, es decir, a través de corrientes sociales que se enfrentan para poder para poder mejorar sus condiciones económicas y sociales. Por eso existe el concepto de materialismo histórico. Exacto. Eso es la extrema izquierda. Tú ves como el materialismo, de un punto de vista etimológico, se opone a esoterismo, materialismo. Por ende, yo creo que cuando están estas explicaciones que tienen que ver con la fuerza interior, la conciencia, porque se habla mucho de aquello, claro. Cuando se habla de complot, yo siempre lo asocio un poquito a una vertiente más de extrema derecha, más que de otro lugar. Y si tú te fijas, son gente que ven más allá o no toman mucho en consideración los procesos, inclusive jurídicos, como la Asamblea Constituyente y todo eso, no los toman en consideración. Están hablando de otra cosa, de mucho más allá. Sí. Yo creo que hoy en día la situación de Chile es mucho más concreta que cortar una mascarilla en dos frente a una cámara. Yo creo que el COVID, el desorden político, el problema que hay en educación, el problema que vamos a tener en salud, la seguridad, el narcotráfico, el resultado catastrófico en los Juegos Olímpicos, que no habla de una política acá de deporte que no hay, la drogadicción de los jóvenes, es mucho más allá del despertar de una conciencia, de saber que los farmacéuticos están haciendo un complot. Yo creo que hoy en día, desde mi punto de vista, cuando tú estás en esa lógica un poco esotérica, estás un poco alejado de la realidad que vive cada chileno y que está viviendo el país hoy en día. Claro que sí, estamos detallando junto a Cristian Zamorano acá en nuestro matinal un poco de lo que es la campaña de Cristian Contreras. Estamos también, usted puede buscar información por su parte, ver el programa de gobierno y quiero comentarte algunas cosas acá. Cristian, que dice que él tiene 8 reformulaciones para un nuevo Chile. Entre ellas, en el punto número 2, dice el tiempo. Para sincronizarnos con la naturaleza se requiere implementar un calendario de 13 meses, de 28 días, más un día fuera del tiempo que sirve para sincronizar el espiral del tiempo anual. Esto es clave para sincronizar la sociedad con los ciclos de la Tierra y detener la crisis climática. Es parte de sus puntos de programa de gobierno que está presentando. Lo económico, en el punto número 5, voy a nombrar algunos, dice que para detener la sobreexplotación de los recursos de la tierra es importante impulsar la teoría de que lo pequeño es hermoso, es decir, apoyar a las micro y pequeñas empresas para equilibrar el gigantismo de las grandes transnacionales. En lo religioso, el punto número 7, dice para reconectarse con lo divino es relevante construir una religión cósmica, fomentando el conocimiento del universo que le permite a la persona religarse con la Tierra, la naturaleza, el Sol, Luna y el centro de la galaxia. En lo educativo, punto número 8, para tener jóvenes preparados es clave promover una enseñanza de la felicidad, el deporte y la investigación en todos los campos del árbol del conocimiento. La calidad de la educación no se arregla desde lo educativo exclusivamente, se requiere el soporte de otras 7 grandes reformulaciones. Es lo que está presentado en su página web oficial de programa de gobierno. Bien, bueno, si logra obtener la cantidad de firmas para poder presentar aquello, esas son las reglas del juego de la democracia. Yo creo que, pero como tú puedes ver, hay algo de... Tampoco es muy técnico como programa. Claro. Es decir, quizás la finalidad es buena, todo el mundo quisiera un respeto más grande de la naturaleza, que una conexión con la característica de nuestro país en cuanto a riqueza mineral y todo eso, y el maltrato que está viviendo el país, porque últimamente pasó lo que está pasando con Dominga, que es un escándalo. Sería normal, si realmente amamos nuestro país, de ofuscarse en cuanto a la tasa de contaminación que conoce pero yo creo que más allá de conectarse de lo micro con lo macro, hay que hacer algo, que es una realidad. Hay que ver cómo nos apoyamos sobre la ley, hay que volver a pensar la legislación de protección del medio ambiente y todo eso. Yo creo que lo que encuentro yo, lo que pasa con este personaje, que en todo caso es simpático, el tipo.
Sí. Quisiera indicar, no hay ninguna mala onda con él. Sí, es agradable y es didáctico y tiene un cierto ángel, tipo cuando televisivo. Te engancha. Pero creo que hay que analizar el contenido del mensaje, porque, por ejemplo, el otro día, preparando esto, cuando me dieron el tema para preparar, no es que divulga los secretos del programa, pero me puse a investigar un poco el personaje y, por ejemplo, en la red encontré un extracto donde estaba explicando las razones reales, según él, de la Segunda Guerra Mundial. Y indicaba que el gobierno de Adolf Hitler quería cambiar la equivalencia en oro, el valor oro en valor trabajo. ¿Ya? Y tres medidas dictaba. Cosa que históricamente es verificable, ¿verdad? Que de algún modo que Hitler quiso implementar un cambio económico y en realidad para minimizar el rol de los diferentes bancos internacionales sobre la fijación del valor. Pero reducir las causas de la Segunda Guerra Mundial a aquello, yo creo que es peligroso y sobre todo es absolutamente falso. Porque la Segunda Guerra Mundial, para la gente que sigue un poco de historia, de la Alemania contra el mundo entero, la Alemania nazi contra el mundo entero, responde a la situación posteriormente a la Primera Guerra Mundial, a la tasa de inflación que conocía la Alemania, la tasa de cesantía, la situación económica que conocía Alemania, y también sobre un nacionalismo exacerbado que era también fruto de unas corrientes muy potentes en Europa en ese momento, con un antisemitismo, ese odio del judío, que también está muy presente. Entonces, minimizar esos aspectos más sociales, más históricos, más de masa, para mí es peligroso. Y es simplificador de una cierta visión de la historia. Y se está haciendo lo mismo con la situación que estamos viendo hoy en día acá, en el mundo, hoy en día de manera contemporánea. Yo digo que también es peligroso. Y yo creo que como acá el señor muestra este libro, ese tipo de explicación para mí es simplemente un enfoque chiquitito de la realidad, pero no puede ser la solución. No, porque yo creo que tiene algo que ver, para mí, con un esquema un poco maniqueano de la realidad. Sí, claro. Bueno, parte de la campaña presidencial de Cristian Contreras, Dr. File, que aún no logra juntar las 33.000 firmas aproximadamente. Va en el camino para poder estar en la papeleta. Ya logró reunir firmas para el partido político Centro Unido, lo logró. Ahora busca ser candidato presidencial. Cambiemos de tema, vámonos a justamente otra persona que después de Felices y Forrados, ¿cierto?, al mando de esta agrupación, y se unió con Franco Parisi hace algún tiempo. Bueno, ahora se alejó y ambos irían a la candidatura presidencial. Cristian, ¿por qué este alejamiento? ¿La ambición de alguno de ellos? ¿Qué pasó realmente con Franco Parisi y Gino Lorenzini? Yo creo que por varias razones. La primera es que Franco Parisi, que también entró gracias a la tele, recuerda a inicios de los 2010, por ahí fue. Sí, personaje televisivo que entró porque de una manera didáctica, muy escolar, de profesor, explicaba los diferentes funcionamientos de la economía, sí, junto con su hermano. Y también empezó en la red, me parece. Uh-huh. Ahí se implementó como personaje y tuvo una cierta aura, un cierto éxito que le permitió justamente ubicarse como hombre político independiente. Desde ya nació independiente. Y también respondía un poco, era la seguidilla del efecto de Marco Enrico Minami, que también era la figura de independiente en la elección de 2010. Él, últimamente, después de diferentes intentos para llegar a la presidencia, se juntó con Lorenzini y tomó todo el tema de la AFP y también, ya que este personaje de Gino Lorenzini queda de Antofagasta, entre paréntesis, sí, ganó éxito por proponer esos diferentes recursos para poder ganar más dinero con su AFP. Así es. Yo creo él se hizo famoso y se aprovecharon un poco esa diferente plataforma respectiva de cada uno. Uno, la popularidad que tenía ya instalada en el país. El otro, la popularidad creciente que tenía gracias a Felices Forrados. Yo creo que a un momento dado surgieron los diferentes escándalos a los cuales está relacionado Franco Parisi, uno de ellos en lo que concierne a una inmobiliaria. Hubo un reportaje en Canal 13, salieron varias cosas en prensa y yo creo que eso sepulta de algún modo muchas de las chances que tenía Franco Parisi para alcanzar una buena cifra en esa elección. Y yo creo que cuando le va mal a tu socio en política, muchas veces te hace crecer tu apetito, claro, tu propio apetito.
Y yo creo que él se pensó ahí, quizás la alternativa en este caso soy yo, bien que era el segundo a borde de algún modo. Y él se inscribió, pero de manera independiente. Exacto. Y ahí quizás hay una complicación, porque crearon el partido hace muy poco, el partido de la gente, lo crearon hace muy poco, lo crearon hace muy poco, pero quizás él, creando ese partido, no tuvo el tiempo de inscribirse como militante de ese partido y por eso podría inscribirse como independiente. Porque para ser independiente tú no tienes que pertenecer a ningún partido político desde la fecha donde tú te inscribes como candidato a un año antes. Claro. Entonces igual ahí está frente a una cierta complicación en caso que fuese validada su inscripción en ese partido, pero reitero, acá él se inscribió como independiente, no como partido de la gente. Ya, okay. Porque en realidad el candidato de ese partido era Franco Parisi. Claro. Entonces ya no iría Franco Parisi a la papeleta. Yo creo que eso los complica un poco porque la clientela, digamos, el universo electoral que ellos tienen es exactamente el mismo. Claro. Y que también, mira, en los dos casos, como en el Dr. Files, como con ellos, son gente que se indica, que piensa que no es de ningún partido político. Exacto, sí. ¿Cierto? Pero que, desde mi percepción, yo lo ubicaría más a la derecha también, por una razón simple. Parisi, ningún partido de izquierda se acercó a él, en primer lugar. Segundo lugar, ¿dónde tenía después televisión, después de haber estado en la red? Se fue al canal de los evangélicos. El mundo evangélico, que lo queramos o no, está más conectado con el mundo de derecha que con el mundo de izquierda. Sí. Y cuando tú lo ves entrevistar, por ejemplo, que él vive en Estados Unidos, Franco Parisi, acerca de Donald Trump, Parisi era de los que pensaba que la derrota de Donald Trump es un complot por parte de los demócratas. Claro. Entonces claramente se ubica en el panorama político norteamericano en la derecha. Me llama la atención esa gente que se dice apolítica y que en realidad cuando tú rascas un poquito el personaje te das cuenta que se ubican en la derecha. Hoy día sabemos que no es muy popular de ser de derecha para muchos políticos. Cuando tú empiezas en la política tienes más audiencia y posibilidad de crecer si te declaras de izquierda que de derecha, porque hoy día el mundo de la derecha políticamente está un poquito en crisis. Lo que te quiero indicar acá es que básicamente es la explotación de una corriente que él ya inició hace años Franco Parisi. Por eso te digo que si Geno Lorenzini le dio una nueva respiración, un nuevo aire a esa curva que conocía Parisi, con esta división lo complica muchísimo. Y yo creo que es difícil lograr alcanzar una cifra competitiva desde un punto de vista electoral. Claro, y las encuestas lo han dicho también estos últimos días que hemos revisado acá en el matinal. O sea, Franco Parisi aparece en una de las encuestas y con 1%. Gino Lorenzini aún nada. Y Dr. File aparecía como con un 2% también. Entonces, se les va a hacer difícil, pero todavía tienen estos meses para poder mostrar, ¿cierto?, sus ideas, para que puedan conversar. Y sería bueno, Cristian, también verlos en un debate. ¿Sabes qué? Quizá un debate independiente. Verlos a ellos para ver realmente cómo se comunican y cómo es que defienden sus ideas, más allá de la idea en sí. Cómo defienden la idea, para ver si tienen el peso político que necesita un candidato presidencial o no. Sí, mira, sí, por eso que el televidente no se equivoque. Acá no hay ninguna mirada ni altanera ni menoscabando la candidatura. Yo digo simplemente que no estoy de acuerdo. Pero eso sí, para que quede claro, si el sistema permite que su voz sea escuchada, que sea escuchada, bienvenido sea. Y ya que tengo la convicción de creer en las libertades, porque creo en las libertades, en un sistema liberal como el nuestro, y yo creo que su característica es que muchas de las voces pueden ser escuchadas. Yo creo que es una virtud del sistema liberal. Me explico rápidamente, Matías. Los animalistas tienen voz para defender los animales. Claro. ¿Cierto? Las minorías sexuales, gracias a este sistema, porque no olvidemos las condiciones. Yo simplemente recuerdo cómo era lo que vivían las minorías sexuales cuando yo regresé en Chile, como en 2005-2006. Me acuerdo de un espectáculo de Tony Svelte, no sé, un humorista, en el Festival de Viña del Mar, que era brutalísimo y homofóbico sin ninguna medida, era insultante. Yo creo que este sistema liberal hoy día permite a esa voz de los minorías sexuales ser escuchado. A los animalistas, obviamente, a la gente que piensa complot, también tienes que abrirle un espacio. Claro. A la gente que está contra que dice que la FP, también le tienes que dar un espacio. Exacto. Ese es, para muchos, un defecto, pero otro, una virtud del sistema liberal. Sí. Entonces, que estas personas, como tú dices, tengan acceso a un debate, que se confronten
enfrenten a los políticos clásicos, representantes de un sector más clásico, sí, yo creo que sería bien. Sí. Porque de algún modo, si se multiplican los que algunos consideran como candidaturas, como saludo a la bandera, es quizás porque los políticos de los partidos clásicos o de un sector clásico no estuvieron al nivel. Y que en su desempeño son tan paupérrimos que permiten quizás también la aparición de otras candidaturas. Entonces sería bien para quizás, porque también creo en la competencia, que en un debate, la lógica de la dialéctica, que esa gente se enfrente para ver quién es mejor al fin y al cabo y cómo cada uno respalda sus ideas. Y yo creo que tú tienes absolutamente razón. Habría que escucharlo en el entorno de un debate, confrontando sus medidas con las medidas que están proponiendo los supuestos candidatos, si no más serios, con más respaldo desde un punto de vista popular. Claro que sí. Bueno, tenemos todavía harto tiempo, bastantes meses, ¿cierto?, para ver quiénes van o no a la papeleta presidencial de este noviembre de 2021. Cristian Zamorano, en honor al tiempo, tengo que darte las gracias por estar con nosotros. Nos quedaron fuera los de la lista del pueblo, pero ya la próxima semana sí o sí vamos a estar comentando eso también, porque son 3 los que la lista del pueblo lanzó. Digamos los nombres rápidos: Soledad Mella, Diego Ancalao e Ingrid Conejeros. Ellos son los 3 candidatos presidenciales por la lista del pueblo. Gracias, Cristian, amigo, que esté muy bien. Buen fin de semana, Matías. Igualmente, nos vemos el lunes. Chau, chau. Nos vemos el lunes. Chau, chau.